Cuando estuve en Francia conocí a unos personajes allá, pues como yo, muy parecidos de lo que hacían, lo que les gustaba, y crearon una empresa que se llama Le Pot Común, el pote común. Y el pote común, palabras más, palabras menos, es la vaca online. Yo tuve la suerte que vi lo que venía ahí y no los contacté cuando ya eran un caso de éxito, sino 3, 4, 5 años antes. Me empecé a hacer un relacionamiento muy cercano con ellos y terminé asociándolos a la empresa en Colombia para adquirir el know-how, para que me dijeran, mire, esto funcionó así, 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 allá. Y al traerlos yo acá y venir y decir, miren lo que está pasando en Europa, miren lo que está pasando en Francia, me abrió la puerta para poder crear el modelo de negocio y empezar con la vaca. Bienvenidos a Las Voces de Colombia, un podcast de Durnico donde lo que hacemos es contar las historias de los emprendedores únicos colombianos. Este es el primer destino del 2026 y hoy estamos con un emprendedor muy especial, Pedro, el fundador de Arma tu Vaca. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Mateo. Muchas gracias por traerme. Pedro es una historia especial. Arma tu Vaca fue la primera empresa que yo conocí de tecnología en mi vida en la universidad. Así que antes de contar un poco de tu historia, quisiera que las personas que no te conocen, no conocen qué es Arma tu Vaca, cuéntanos un poco qué es Arma tu Vaca, quién es Pedro, así como para dar una introducción. Bueno, yo soy Pedro Gaviria, creé desde el 2016, 15-16, Arma tu Vaca, su nombre lo dice, empezó siendo una tecnología transaccional para solucionar problemas de recaudos grupales, la vaca que todos conocemos. Soy administrador de empresas y creé la empresa por un dolor personal constante que vi, o por lo menos que viví, que tuve, y es que gestionar plata en grupo no es fácil. Y quería ayudar creando una solución que facilitara el recaudo y la dispersión de pagos al momento de organizar una vaca para un evento, para un asado, para un partido de fútbol, para un paseo, para un regalo en común. Y así nace Arma tu Vaca. Hay algo ahí y es que es curioso que han pasado 10 años, o sea, creo que tú eres uno de los fundadores que puede tener la perspectiva de lo que era la tecnología antes y ahora. Ahora pues las cosas están cambiando muchísimo. Hay personas que programan sin tener conocimientos técnicos, se programa mucho más rápido, automatizaciones, inteligencia artificial. ¿Qué diferencia ves hace 10 años cuando empezó Arma tu Vaca, que era un ambiente totalmente diferente, y el hoy? ¿Cómo ves a nivel de tecnología? No hablemos solo del sector financiero, o bueno, de recaudos y demás. Hablemos de cómo ves la tecnología, qué ha cambiado de ese 2016 hasta el 2026. Bueno, en el momento que yo arranqué el negocio tenía 0 conocimientos tecnológicos. Hoy en día no es que yo sepa programar ni mucho menos, pero he adquirido un ADN de tecnología y entiendo la esencia de lo que se está haciendo. Y pues claramente lo que hoy en día pasa es que la velocidad de desarrollo se disparó inmensamente, demasiado. Entonces hoy en día nuestro equipo de desarrollo, que todo es in-house, se demora horas haciendo lo que antes eran semanas, y todo eso impacta positivamente una empresa de tecnología que tiene que ser dinámica y la velocidad importa muchísimo. Vamos a hablar un poco más de eso en una de las siguientes etapas. Te voy a contar más o menos cómo van las etapas y esto ya lo manejamos en el último destino del año pasado. Vamos a dividir esto en diferentes fases haciendo como la analogía de cómo es el crecimiento de un fruto de una planta. Primero raíces, tu infancia, crecimiento, esa etapa donde fue tu juventud, el fruto que es como esa etapa donde fundaste Arma tu Vaca, y luego la cosecha futura que es lo que viene para el futuro. Empecemos en raíces, tu infancia. Eres una persona que desde el inicio no es que sea así como los emprendedores que dicen no, yo vendía dulces a los 5 años apenas nací. No, es diferente. Eras una persona con algunas características como el deporte, el tema de como esa curiosidad por la competición. Así que cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue marcada por el deporte? Algunas anécdotas que tengas en tu mente que hayas vivido en tu infancia. Cuéntanos cuáles fueron esas raíces del emprendedor que hoy es Pedro Gaviria. Bueno, yo estudié en el Colegio Helvecia de Bogotá,
donde aprendí francés, que es muy importante para lo que vamos a ir hablando. Y en el colegio sí había mucho énfasis en la importancia del deporte, no solo el fútbol. Y es un colegio chiquito y nos tocaba a todos hacer de todo. Entonces el equipo de fútbol, también estábamos la mayoría en el equipo de voleibol, en atletismo, era muy bueno en atletismo en mi colegio. Y pues sí, muy competitivo he sido desde chiquito. Y creo que pues, es importante para el deporte y para las empresas. Al final es una competencia constante. Y a lo largo del tiempo sí, el fútbol, sobre todo desde joven hasta hace unos años, fue importante en mi vida. Creo que hay muchas cosas que uno puede aprender o hacer un paralelo entre las empresas, la vida y el fútbol. Y sí, a lo largo de la vida estuve muy metido en el tema del fútbol. Creo que implica liderazgo, siempre era yo el que organizaba los eventos, los torneos con mis amigos. Tenía que tomar decisiones difíciles como que el amigo con el que uno estuvo 2 días antes de fiesta uno no lo pone a jugar, entonces se ponen bravos con uno, pero toca que alguien tome la decisión. Y todo eso me ha hecho hoy en día pues llevar ya efectivamente casi 10 años liderando una empresa que empezó como entretenimiento con una pandemia encima que fue muy difícil, pero acá estamos y sí, el deporte pues fue una constancia a lo largo de mi vida. Yo creo que ahí hay algo curioso y es que, por ejemplo, a mí el deporte también me ha encantado. Yo he practicado de todo también. Creo que casi todos hemos practicado en algún punto fútbol. Ese fue el primer deporte, karate. Y hubo uno que tú mencionaste, el atletismo. Yo recuerdo que cuando practicaba atletismo era una pasión gigante, o sea, era lo que tú decías, uno se entrega totalmente al deporte. Y yo del atletismo le saqué mucho para mi vida como emprendedor. Estar parado allá, yo era de velocidad, yo hacía 100 metros. Estar parado ahí solo, frente a 10 personas y uno tratar de llegar a la meta y ser el primero, le genera a uno como esa sed de competición, de ser el mejor. Y yo creo que ahí hago una analogía también con el atletismo y es, hay personas que dicen que la vida del emprendedor, del founder, del CEO es muy solitaria. ¿Cómo por medio del deporte fuiste aprendiendo fracasos también? Yo creo que hay muchos fracasos en el deporte. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que te dejó el deporte para luego ser un líder y para fundar lo que hoy en día es Arma Tu Vaca? Efectivamente, lo que yo más aprendí del deporte es primero aprender a perder. Uno pierde más de lo que gana, cualquiera, hasta los tenistas, futbolistas top han perdido muchísimo. Y aprender a levantarse y a volver a intentarlo y volver a intentarlo. En mi caso tengo un tema y es que el fútbol pues me dio mucho, pero también me dio mucho palo. Me lesioné incontables veces, tengo 11 cirugías encima. Me lesioné fácilmente más de 30 veces, desde lesiones musculares, fracturas, me rompí las costillas, me pasó de todo. Igualmente me acuerdo con mi familia, mis tías y mis papás que eran como, me veían en muletas con cirugía y arranco las fisioterapias al otro día y ya tratando de volver a jugar rápido. Duré con un hombro lesionado 5 años y me ponía un protector para jugar porque no me quería perder. Sí, con un protector porque se me luxaba, si no, igual a veces se luxaba y lo volvía a acomodar y seguía. Y terminé en una cirugía donde pues sí me daba mucho palo, era como una obsesión en un punto, pero fue como muy importante para crear ese temperamento o ese carácter de aprender a perder, ganar menos, gané mucho menos, gané un par de veces en atletismo, tuve la oportunidad de dedicarme mucho al salto alto. Y competí mucho y quedé muchas veces de tercero, cuarto, segundo, hasta que el último año ya de graduado logré quedar campeón. ¿Cuántas veces hubieron fracasos antes de eso? No, pues 1000 veces. Hubo una que en un paseo del colegio me enfermé y resulté que era apendicitis y me operaron. Y eso pues
le abren una chamba en la barriga. Y van a ir a una Y a las competencia. 2 semanas estaba yo saltando y salto alto, pues no hacía así la barriga, pues Dios. igual no me fue bien, pero cumplí. Claro. Y ahí es que yo decía pues que soy un poco salvaje, como cuídese, pero también como ese compromiso y una cosa que creo que siempre he tenido es que como que cuando uno asume una responsabilidad, la cumple y punto, y hay que tener consistencia, y eso tal vez siempre lo he aplicado en la empresa y en la vida, y es si me propongo algo, trato y trato y trato y trato y trato, y esa terquedad entre comillas sí es parte del emprendimiento. Y en cuanto a lo de romantizar y la soledad, yo oigo muchas veces a la gente que dice que hay que emprender o que es que no quiero ser empleado, pero toda la gente que dice eso le digo, ¿y qué haría un emprendedor sin gente con vocación para ser empleada? Si todos quisiéramos emprender, entonces, y lo más valioso que puede tener alguien que emprenda es gente comprometida con la causa. Entonces yo creo que se necesita el mix de las dos cosas. Y lo de la soledad es relativo, yo creo que también puede ser empleado y sentirse solo. Yo tengo una cosa y es que rara vez yo me he sentado a quejarme de lo que hago, eso es una decisión mía. A mi familia, a mi equipo, yo al final hago, siempre sí me interesó mucho como ser dueño de mi propio tiempo, distribuirlo como yo quiera, pero lo de la soledad yo no lo veo tan es que el pobre emprendedor, yo creo que no hay que volverlo una victimización. Cada uno decide lo que quiere hacer y el que es médico tiene una vocación y el que decide hacer esto, emprender, sí, hay momentos duros, pero de emplear uno también y uno puede quedarse sin trabajo o estar aburrido en el trabajo y quedarse por miedo a la estabilidad, porque eso sí, lo que en lo personal siempre he hecho es que nunca he tenido miedo de salirme totalmente de la zona de confort, de incomodarme, y eso sí es algo que creo que lleva a, cuando no hay plan B, toca que el plan A funcione y eso sí es parte de la esencia que me ha dado como el temple para durar 10 años en altibajos, pandemias, etcétera. Sí, yo creo que ahí uno tiene que acostumbrarse, porque hay fracasos que listo, uno asume que son de uno, pero hay fracasos, circunstancias, de factores externos que muchas veces llegan a marcarlo a uno. Por ejemplo, hay una anécdota que quiero que nos cuentes, y fue cuando estabas en fútbol, que era como una convocatoria, y llamaron a muchas personas menos a ti. Y a eso me refiero con los factores externos. Hay muchas cosas que listo, uno asume, pero cuando se trata de factores externos, cuéntanos esa anécdota, cómo te marcó y cómo puedes hacer esa analogía de lo que sucede ahora como emprendedor. Sí, en el colegio yo tuve hoy en día diría la suerte, en su momento la mala suerte de tener un entrenador desde los 7, 8 años, que uno es Benjamín, se llama la categoría, que uno es un chino, todos corriendo detrás del balón y uno lo que quiere es jugar, y así se empieza a pulir al que va a terminar jugando fútbol después y el que no, mucha gente que no. Y eso pasa en todos los deportes, y un tema que me marcó la primera vez fue, llegamos a un día de entrenamiento y había como un festival, se llamaba, donde llevaba uno, venían 3 colegios más y eran partiditos. Y el entrenador tenía unos papeles que nos daba para que los lleváramos a nuestros papás, que decía básicamente festival de fútbol 9 a.m. en tal sitio. Sí. Y lo que yo me acuerdo es todos jugábamos y se le iba dando uno a otro, y éramos, digamos, 20 chinos. Y hubo 1 o 2 que no se lo dieron, y entre esos fui yo. Y yo pues recuerdo que nunca fui el mejor, pero tampoco nunca fui el más malo. Y sentí desde ahí como un tema personal con el entrenador, y eso empezó como a generarme esa deuda. Y después, por cosas de la vida, ese mismo entrenador, ya en el penúltimo año, nosotros con un equipo muy bueno, yo tuve la pésima suerte que faltando 30 segundos para ganar una semifinal, para pasar la final de mayores, que ya es el fútbol más top que uno puede jugar en el colegio, tuve la mala suerte y el mal cabezazo, hice un autogolazo de cabeza. Dios. Y para los otros, un factor externo a los demás es que pues por mí terminamos empatando, y después el equipo estaba down por lo que yo hice, y perdimos por penaltis, y eso me dio como, fue muy duro para mí en su momento. Para mí el mundo se me cayó. Hoy en día me río y mamo gallo con el gol, el autogol. Pero ese tipo de cosas fueron duras cuando uno es adolescente, o cuando el mundo es como se derrumba uno.
Pero esas cosas me dieron fuerza y lo del entrenador que digo que fue una constante, él me tenía simplemente un tema que yo creo que era personal, y el siguiente año el equipo decidió que yo era el capitán, un poco por encima del entrenador, y esas son las cosas que yo empecé como a darme cuenta que todo tiene su proceso y las cosas cuando uno las hace con vocación va llegando el premio. Y fue una forma donde yo después seguí jugando fútbol muchos años en la universidad y terminé creando un equipo y lo manejé, un equipo que además ya tenía más de 40 años de fundado. Lo heredé y lo seguí manejando 7, 8 años más hasta que ya las lesiones y la barriga ya no deja que uno juegue como jugaba a los 18 años. Pero sí, el fútbol sí me enseñó muchas cosas, sobre todo a caerse y volverse a levantar y a recuperarse, porque si me lesioné 30 veces, me recuperé 30 veces y hice 200 sesiones de fisioterapia. Ok. Ahí me da curiosidad algo y es, mira que me estabas diciendo, te marcaste el autogol, o sea, de otro equipo yo creo que nada, esa persona no vuelve a tocar este equipo y que no vuelva acá a entrenar. Pero luego de meterte el autogol, tu mismo equipo te puso como capitán. Yo creo que ahí muestra un poco de el carácter que tienes tú como emprendedor, como fundador y como líder. ¿Qué crees que es eso que te caracteriza? ¿Qué caracteriza a Pedro como emprendedor colombiano y líder? ¿Qué fue eso que desde ese momento de su infancia, que aún no había tocado el mundo de los negocios, hizo que sus compañeros vieran en algo de él para luego dirigir el equipo? Pues en el caso de ese momento, pues yo sí creo que tenía algo y como una sensibilidad muy fuerte y a mí definitivamente me chocaba mucho el no jugar, que esto que pasaba con el entrenador, había otros que no jugaban y estaban ahí sentados en la banca mamando gallo, yo sí no jugaba, me molestaba. Entonces esa pasión que me generaba, yo creo que a los demás los marcaba, yo me acuerdo de un amigo un día a mí no me pusieron a jugar, algo pasó y yo me emberraqué y ya al final del partido boté mi celular al piso. Y mi amigo me miró, él sí jugó y me miró como, pero ¿por qué le importa tanto? Y yo ahí empecé a ver como que había gente a la que no le importaba tanto. De hecho, los que menos les importaba eran los que más jugaban y más. Pero por fuera del colegio yo sí jugaba con ellos y nos iba muy bien. Entonces, ese temperamento y esa pasión absoluta, creo que sí la gente lo veía. Y una cosa que creo que yo siempre he tenido es que yo creo mucho en la empatía, en ser cercano a la gente, en saludar y despedirse, en ser amable con todo el mundo sin importar si es el top gerente de no sé qué o es una persona que le trae un café. Mirar a la gente a los ojos, ser amable, y yo siempre creo que he sido muy cercano a la gente, incluso en mi empresa. Pero también entender que uno puede liderar y poner límites y uno tiene que tener al final un carácter, tomar decisiones difíciles, y esa mezcla creo que sí ha hecho que tenga cercanía, y en ese momento pues todavía muy lejos de descubrir que tenía eso, sí sentí siempre esa capacidad de conectar con la gente y eso sí me ha ayudado profundamente porque he conectado con mi equipo de trabajo, con mis inversionistas, que tengo más de 30 y pico personas que invirtieron, mi junta directiva, los accionistas, con los clientes mismos. En su momento, en principio me tocó, por supuesto, manejar servicio al cliente, entonces la empatía, en general yo diría que la empatía es muy importante y la amabilidad, como que me choca mucho ver que hay gente que no es amable por naturaleza con los demás, y eso creo que sí ha hecho que en mi equipo de trabajo, como el equipo core lleva muchos años conmigo, tenemos una relación muy cercana, y al final, si el día de mañana no estoy, no quiero que me recuerden como empresario, sino como buena persona al final. Ya para pasar a la etapa de crecimiento, ¿qué palabra describiría tu infancia? Tu infancia como criado acá en Bogotá, en Colombia, ¿cómo la describirías? A ver, no quiero de ninguna forma que suene en víctima, porque yo tuve una infancia buena, fui a un buen colegio, tuve buenos amigos, pero fui y sentí a lo largo de la vida mucha frustración en muchos momentos. Creo que es parte de la adolescencia. Y en mi caso fue especialmente dura con esta dualidad entre la pasión y el amor por el fútbol y esta imposibilidad de demostrarlo en el colegio, porque me pasaba que
el fin de semana llegaba con otros amigos, que especialmente uno que era un futbolista top, que debió haber sido profesional, pero ganábamos, metíamos goles los dos, éramos top, y después llegábamos al colegio y él seguía siendo el mismo, y yo desde afuera mirando, sabiendo que el fin de semana había hecho 3 goles con él. Entonces esa dualidad fue siempre fuerte, fue siempre, entonces en ese sentido frustración, pero también creo que tuve una infancia como donde todo lo que quise y pude hacer lo logré desarrollar. Mis papás siempre al final me apoyaron pues me dieron como la libertad. Entonces, no, insisto, no quiero que sea una víctima ni mucho menos, pero sí es una frustración donde me generó como como algo de mostrarle al mundo de lo sí, que realmente exacto, como no voy a parar, así él mismo que decide no me va a dejar jugar, entonces voy a armarme mi propio equipo y me voy a autoenseñar a la brava, como todo a los totazos, y eso sí me ha dado una cosa que no paro, simplemente yo no paro cuando me propongo algo. Curioso, porque yo creo que eso fue lo que marcó el inicio. Bueno, ya vamos para allá. Ahora vamos a la etapa de crecimiento. En esa parte como de tu juventud, estudias administración de empresas, de hecho alcanzaste a cursar unos semestres acá, estamos en la Universidad del Rosario grabando esto, gracias a ellos es que tenemos el espacio y demás. Cursaste unos semestres acá, luego te fuiste a los Andes. Y ahí pues hay algo curioso, música, te gusta el rock, te gusta bastante el rock y creo que la música ahí entra a jugar un papel importante en lo que va a pasar de ahora en adelante. Cuéntanos un poco de esa etapa durante la universidad, también ahí influye el deporte, vuelves a jugar fútbol y cuéntanos un poco de esa etapa, ¿qué recuerdas? Efectivamente, yo salí del colegio en el 2007, Imagínate, hay un paréntesis impresionante, yo nací en el 2006 y tú ya en esa te estás graduando, acá. Dios mío, bueno. Entré acá a administración, estuve 3 semestres. Después me cambié de universidad y me fui de intercambio a Francia, por eso el francés fue muy importante en mi vida. Cuando estuve en Francia conocí a unos personajes allá, pues como yo, muy parecidos de lo que hacían, lo que les gustaba, y crearon una empresa que se llama Le Pot Común, el pote común. Y el pote común, palabras más, palabras menos, es la vaca online. Okay. Y apenas vi eso, pues me conectó mucho con todo lo que yo llevaba diciendo, que los pagos grupales, que no debería ser tan difícil. Ellos crearon la empresa, a los 3 años se la vendieron a un banco en millones de euros, fueron un caso de éxito absoluto, y yo tuve la suerte que vi lo que venía ahí y no los contacté cuando ya eran un caso de éxito, sino 3, 4, 5 años antes. Empecé a hacer un relacionamiento muy cercano con ellos y terminé asociándolos a la empresa en Colombia para adquirir el know-how, para que me dijeran, mire, esto funcionó así, 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 allá. Y así, como nuestro negocio es transaccional desde el día cero, pues esto necesita un banco, un adquirente se llama, claro, transaccional, el que recauda la plata, la parte legal. Y al traerlos yo acá y venir y decir, miren lo que está pasando en Europa, miren lo que está pasando en Francia, me abrió la puerta para poder crear el modelo de negocio y empezar con la vaca. Entonces eso fue como en la universidad. Después volví, me terminé graduando de administración, trabajé unos 2, 3 años en empresas grandes, pero siempre obsesionado con esto, siempre preparando el pitch, un Excel, y ir a presentarle a inversionistas, hasta que hubo un día que me conseguí una inversión y era yo sentado en mi primera oficina como, ¿y ahora? y entonces conseguir el desarrollador, bueno. Okay. Entonces eso fue la parte universitaria, y en la parte también de los deportes, pues hablo mucho del fútbol, pero siempre me gustó todo. Entonces siempre me acuerdo, mi papá me decía, qué chévere que un día a uno grande lo inviten a un plan o a una finca o a un club y uno sepa jugar tenis, jugar fútbol, jugar golf, jugar ping pong, jugar billar jugaba mucho aquí cerca con mis amigos del Rosario. Claro, ya quedé en centro. Montar a caballo, mis papás son equitadores top, entonces montar a caballo, atletismo, como que todo me ha gustado, me encanta la velocidad y la adrenalina. Hoy en día estoy montando en moto muchísimo, me encantan los rallies.
los carros también, he hecho el curso de pilotos porque algún día quiero correr las 6 horas de Bogotá, es como un... Entonces siempre también esa idea de que uno lo puede invitar a cualquier cosa, pues, y uno lo puede hacer, siempre me llamó mucho la atención. Y también por eso Armatubaca termina siendo, es una empresa que trata de estar ahí para el ocio de la gente, porque el ocio es ese momento donde voy a hacer deporte con mis amigos, a montar a caballo en una finca, un paseo. Entonces creo que el ADN de Armatubaca viene mucho de ese gusto por el ocio, por los momentos de tiempo libre que las personas tenemos y cada uno hace lo que quiere con su tiempo. Bueno, hagamos un poquito de énfasis en Francia porque creo que eso es bastante importante para lo que va a venir en la siguiente etapa del fruto. En Francia, ¿cuánto tiempo duraste ahí? O sea, saliste de la Universidad del Rosario, ¿te fuiste una vez a Francia? ¿Cuánto tiempo? Me fui a los Andes, allá estudié 2 semestres y después me fui a intercambio 6 meses a un intercambio académico. ¿En Francia? En Francia, en París. Y estando allá, con estas personas que conocí, tuve una muy buena relación. Hoy en día soy padrino de matrimonio de uno de estos franceses, que además terminaron siendo inversionistas de mi negocio en Colombia. No solo los que crearon la empresa, sino los amigos de ellos, como diciendo, si funcionó en Francia, va a funcionar allá. Y conseguí una práctica allá, mi primer trabajo, en una empresa que gestionaba conferencistas de alto nivel para empresas. Entonces yo me acuerdo en un computador y mi trabajo era divertido porque nos pedían un perfil que pueda dar una charla sobre manejo de egos en un equipo corporativo. Y yo me acuerdo, y yo veía entonces en la base de datos a Zinedine Zidane en su momento, a Arsène Wenger, el ex entrenador del Arsenal Fútbol Club. ¿Lo conociste? Hablamos con la asistente en su momento. Esa gente es muy ocupada por obvias razones, pero igual estaban en la base de datos porque pues eventualmente pueden llegar a dar unas charlas. Y yo me acuerdo que la curiosidad ahí me mató y yo me obsesioné con las personas que no veía ahí. Había gente, una persona que se remó el Atlántico en solitario sola, un diseñador de interiores ciego, y ahí como que fue un impulso de decir, pucha, hay gente increíble en este mundo. Y terminé como... me fue súper bien en ese trabajo, casi que me hubiera quedado si no me hubiera faltado un par de semestres, pero me dio como esa curiosidad de decir uno sí puede. Entonces en un momento me tocaba contactar al presidente de Brasil y pues yo me metí a internet y eso no era lo que es hoy internet, pues obvio había internet, pero era un teléfono y me metí a buscar el Palacio Planalto, se llama, que es el palacio del presidente allá, y llamé y hablé con un asistente portuñol hasta que logré que me mandaran una oferta de cuánto costaba un expresidente en su momento para llevarlo a París. O Gorbachev, el ruso, también. Entonces los requerimientos eran absurdos, eran unas cifras así, pero me di cuenta que uno con un teléfono y un computador al lado, así sea un chino y practicante, puede lograrlo. Y eso fue lo que me marcó mucho, porque la gente con la que yo trabajaba ya en esa empresa, pues eran las 5, se paraba y se iba. Y un caso interesante que fue una anécdota muy buena es que una vez llamó un cliente a pedir un brief que necesitaba un domador de leones para que hiciera una conferencia sobre lenguaje corporal. Cuando llegó el brief a la empresa, la persona comercial vio eso y simplemente respondió, no, aquí no, de eso no hay. Y yo me acuerdo que yo cogí el folder y me quedé hasta tarde ese día y llamé a yo no sé cuántos circos en Francia, en Europa, yo ahí con mi acento ahí tratando de hacerme entender. Finalmente de una u otra manera logré llamar a una persona que se llama Catarina Gasser, que es una domadora de leones, que me contestó el teléfono, le expliqué, todo acelerado, todo nervioso, y finalmente después de gestionar logramos vender la conferencia a IBM. Dio una charla a un salón de muchos empleados de IBM y habló sobre el lenguaje corporal, y un poco lo cruzó con la importancia en la organización. Y ese fue un momento top porque entendí que si alguien no quiere hacer algo, pues uno puede llegar y insistir y lograrlo. Y pues en mi vida me imaginé que iba a conocer yo una domadora de leones que había trabajado con osos, con tigres, entonces fue una muy buena experiencia en esa empresa donde conocí
gente muy top. Y yo creo que ahí es curioso y me llama mucho la atención eso, o sea, en lo que llevo del podcast y hablando con emprendedores o simplemente con cualquier colombiano, el colombiano es terco. O sea, el colombiano no es el que le dice, no, esto no se puede hacer, sino que intenta hasta que él mismo lo haga o fracase. Mira que ahí se ve como eso que nos caracteriza. Quisiera que habláramos un poco de qué nos hace diferentes a los colombianos frente a otras culturas, por ejemplo, Francia. ¿Y qué es lo que ese hecho como de tu personalidad ya interna te hizo lograr destacar allí? Por ejemplo, hay algo muy importante y es que tú fuiste el co-creador de una de las conferencias que hicieron Todos por Japón, se llamaba. Cuéntanos un poco qué es eso que caracteriza al colombiano frente a otras culturas, frente a otras personas de otros países y cómo podemos sacar, por ejemplo, ventaja de eso y cómo de alguna manera ese potencial que te dieron a ti fue lo que te llevó a ser co-creador de esto y a otras oportunidades más adelante. Pues yo creo que la empatía me ayudó mucho porque la pasión que me generan las cosas me ayudó mucho a obsesionarme un poco con el nivel de gente que yo podía contactar y entender y saludar y ver. El colombiano sí, en general, pero yo creo que tampoco es solo el colombiano, porque en todo tipo de culturas hay todo tipo de personas. Pero sí tiene uno una amabilidad y una forma de ser mucho más cercana de una u otra manera. En la empresa lo que me pasó es que tuve un clic muy importante con los jefes, con la gente, los fundadores, con el dueño, la dueña. Y eso hizo que trabajáramos muy bien de la mano. Era una empresa que tenía una cultura organizacional un poco dura, un poco de choque. Y yo entré y como que se suavizó un poco el ambiente y uno sí tiene una energía diferente y uno puede poner música un lunes a las 9 de la mañana y ellos el lunes a las 9 de la mañana es lunes a las 9 de la mañana. Y todo ese ADN me fue ayudando poco a poco. Y en un momento, yo me acuerdo en el almuerzo, todos iban a almorzar, yo iba a comprar algo y me quedaba enfrente del computador viendo los personajes que había en esa base de datos. Y en un punto hubo un personaje que se llama Gunter Pauli, que además está casado con una colombiana, como en la vida. Y es el creador de una filosofía de vida, diría, una forma de ver el mundo que se llama The Blue Economy. Y básicamente es un tipo que dice que uno debería aprender de la naturaleza para crear modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, le preguntaba en sus conferencias por qué tienen rayas las cebras. Entonces uno queda como frío y dice, porque la cebra, si uno la pone en el desierto al lado de un caballo, en África, la cebra está 9 grados menos caliente, a menos temperatura, porque los colores hacen que el aire fluya. Entonces él lo aplicó con unos arquitectos en Sendai, Japón, y crearon una casa que no necesita aire acondicionado, le pintaron el techo como unas rayas de cebra y pues la casa está más fría de lo que estaría una casa sin eso. O dice cuál es el material más fuerte del mundo. Entonces uno piensa acero, etcétera. Él decía no, la telaraña. Entonces empiezan a enseñar cosas y él dice la naturaleza lleva millones de años acá, nosotros somos los que acabamos de llegar. Si uno aprende de la naturaleza, la naturaleza no tiene desechos, todo se reutiliza. Entonces por ejemplo, un modelo que ya es más conocido es que a partir de la mierda de cerdo, perdón, se puede terminar creando etanol o gas, no recuerdo exactamente, pero es circular porque lo que él decía es que cuando uno toma café orgánico, el desecho del café es pulpa, digámoslo. Eso circularmente lo que puede hacer es recolectarse, se siembra, a partir de eso sale un hongo que se llama el shiitake, con ese se puede alimentar a los cerdos y los cerdos a su vez generan la materia prima y un poco él dice en la naturaleza no hay desechos. Entonces toda esa mentalidad para los empresarios a mí me marcó mucho y finalmente pasó el tsunami de Japón 2013
y esta persona vivió 20 y pico años en Japón. Entonces yo fui y le dije a mis jefes que por qué no lo contactábamos a ver si hacíamos un evento. Ellos hacían un evento semestral y más o menos me dijeron, pues mire a ver. Y yo empecé y hasta me metí a Facebook, y un día me metí a Facebook, vi 200 charlas de él y me di cuenta que la esposa estudió en el Colegio Andino de Bogotá. Y por alguna razón contacté a alguien del Andino, que mejor dicho, lo logré contactar a ella. Lo contacté a él, finalmente una persona muy ocupada, pero le expliqué el caso. Y queríamos hacer una conferencia fundraising para recaudar fondos para los niños en ese caso. Él tenía una fundación, tiene una fundación, que quedaron huérfanos después de eso. Y logramos llevarlo a París, nos conseguimos un museo que nos prestó un escenario, etcétera, gente donó, empresas donaron. Y él fue y dio una charla, yo me acuerdo pues con mis amigos franceses, los de Le Pot Común, allá como diciendo, este colombiano que nos trajo aquí a ver a este, es belga, un belga que habla 8 idiomas, un personaje muy interesante, se llama Gunther Pauli, se lo recomiendo a todo el mundo. Y eso después, pues creamos esa conferencia para ayudar, se mandaron los fondos a la fundación y después quedamos enganchados porque había otro evento a los 6 meses, pero yo ya me volvía. Y hay otra historia bonita que es, yo creo que la gente se acuerda, hay un fotógrafo que se llama Reza, con Z, iraní, que tiene una foto que es bastante conocida, que es portada de la National Geographic, que es una niña afgana con unos ojos verdes, y esa persona en un punto, para algo, también la contacté. Terminamos reuniéndonos con él, es un tipo con una historia espectacular, es fotógrafo humanista, entonces tiene fotos muy duras de guerras, lo torturaron en la revolución iraní, es una persona, y terminamos haciendo un evento con él y otros 2 conferencistas, y me acuerdo que mis jefes, yo ya estaba acá, el practicante se fue y me dijeron, no, esto va a pasar, y me acuerdo que me dijeron, mire, le mandamos la mitad del tiquete, consígase la otra mitad del tiquete. Yo no tenía plata como para comprar un tiquete a París en ese momento, y me acuerdo que me puse a ver qué hacía, y por cosas de la vida terminé ayudando a una persona que necesitaba comprar 2 caballos para su finca. La comisión que me dieron, me acuerdo que compré el tiquete valía ¿qué? 500 euros y me habían mandado 250. Y yo me acuerdo que mejor dicho, como que dije, tengo que ir a París, y lo logré. Y eso se volvió una constante, pucha, si uno, por lo menos en mi caso, me meto algo en la cabeza, lo tengo que lograr. Pero lo de la conferencia fue muy, muy bonito porque uno conoce gente. Entonces este señor Reza de la National Geographic, con X cantidad de portadas de revista, con una humildad absoluta, hablando sobre su vida, sobre la guerra de tal, y después hablándole al público, y la gente quedaba muy, muy emocionada. Entonces ese momento de las conferencias ese trabajo en París fue como uno puede hacerlo si se lo propone, punto. Hay algo clave que he notado en este proceso. O sea, de por sí creo que el emprendedor siempre tiene que ser muy entrador, hablar con todo el mundo y todo, pero es que tú lo estás llevando al siguiente nivel. O sea, ¿cómo? ¿Cómo haces para conectar con tanta gente, para generarle confianza y, por ejemplo, para convencer a este señor de venir hasta acá a hacer la conferencia? ¿Cuál es la clave o qué crees que caracteriza al colombiano para tener ese poder de convencimiento? Pues en el caso de él, yo creo que hice algo muy valioso cuando uno le va a hablar a alguien, es que sabía tanto de su vida, vi tantas... ¿Estudiaste? Entonces yo sabía que en el año tal había hecho tal, sé que tiene una finca en Manizales que es autosostenible, sabía que no come gluten, sabía que no sé qué, y entonces cuando yo lo contacté y le dije, sí, como en su conferencia tal, y él, tantas cosas que ha hecho que, sí, me hablaba así, Pedro, así con su acento. Hablábamos en francés también. Entonces el hecho en el caso de él de estar tan informado, mostrar tanto interés, pues no era un contacto random como los muchos que él recibirá. Y eso pues una vez más contacté a la esposa, que porque estudió en el colegio, como que todo lo armé. Entonces en mi caso sí creo que lo que en ese momento me disparó fue exceso de curiosidad, totalmente. Eso fue lo que me ayudó mucho, y yo sí creo que la curiosidad en el colombiano también, mezclado como con empatía, cuando
el estar presente, cuando uno habla con alguien y de verdad lo mira a los ojos, hoy en día que uno está ahí todo el tiempo, sí, claro, uno se sienta, uno lo mira a los ojos, uno lo hace sentir como aquí estoy, y esas cosas en general me han servido para conseguir inversionistas, para contratar a un empleado que podría estar trabajando en una empresa top de tecnología y que quiere estar acá de verdad. Entonces esa parte de curiosidad y empatía mezclados, y uno toma riesgos, eso siempre he sido totalmente arriesgado. Y el riesgo pues es parte básica del emprendimiento. Listo, entonces estuviste trabajando ya en Francia luego de este viaje de retorno que hiciste allá, hiciste la conferencia, ya volviste aquí otra vez ahora sí a los Andes, ¿cierto? Volví acá y me gradué acá. ¿Estuviste un tiempo desempleado? No. ¿Estuviste en Falabella? Sí, yo nunca en mi vida he estado desempleado. Tuve la suerte que desde antes de... Uno termina clases y los grados son a los X meses. Sí. Terminé clases y a la semana estaba trabajando en una planta de producción de pulpa y fruta. Okay. Salsas y aderezos hacían. Me contrataron como la mano derecha del gerente en su momento, sin ser yo ningún especialista en producción, ni mucho menos. Es una planta que queda en Suezca, todavía existe, hacían salsas de todo tipo y mi rol también era comercial. Entonces yo me acuerdo yo yendo a Cocorico y demás a tratar de venderles salsas, la salsa con marca propia, y a los como 8 meses terminé trabajando en retail. Ahí duré más o menos 2 años y pico y ya renuncié en el 2015 en diciembre, y el 5 de julio del 2016 fue el primer día que yo abrí la oficina ya con los computadores para arrancar a ver qué. Entonces mientras esos 5 meses, 6, conseguí la inversión y renuncié también como o funciona, punto. Para cerrar esta etapa de crecimiento y ya ir al fruto como tal, que ya empieza la historia de Arma tu Vaca, ahora una palabra para definir esa parte de tu juventud y toda esa etapa que fue llena de cosas, llena de aprendizajes. ¿Cómo definir? Yo creo que para mí sería curiosidad en todo lo que he visto. Pero para ti, ¿cuál es? Sí, yo creo que curiosidad y como consistencia, como digo que voy a hacer algo y lo hago, no se queda en palabras, que a veces a uno le puede pasar eso. Entonces que me voy a ir a París a estudiar, que no sé qué, que voy a... Y pasa de una u otra manera. Ahorita con las motos, que estoy obsesionado, pues siempre sabía montar en moto de finca, pero desde hace unos años, después de mi penúltima cirugía, que fue tobillo, me metí a las motos, fui a clases y ya he corrido rallies de más de 1000 y pico kilómetros. Me encanta el enduro, he hecho paseos de todo tipo, y entonces es como esa meterse, y de verdad es como cumplirse a uno mismo. Lo voy a sacar adelante, punto final. Entonces yo diría que sí es como esa o perseverancia y curiosidad también. Bueno, ahora volvemos otra vez ahora sí a la historia de Empezó Arma tu Vaca. Ahí jugó un rol muy importante esos franceses que tú conociste. Le Pot Commun era el nombre de la empresa de ellos. Cuéntanos cómo fueron esos primeros días luego de desemplearte de allá de esta empresa de retail. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo decidiste? No, me voy a lanzar, porque lo que hablamos al inicio, nunca fuiste una persona que decía, no, yo emprendo desde los 5 años. ¿Cómo empezaste con esa chispa de crear tú lo que sería hoy en día Arma tu Vaca? Aparte del impulso que conté que me dio como esa práctica en París y de decir si uno se propone algo lo saca adelante, conocer a los franceses, personas como yo, como nosotros, así, y verlos que funcionó, que lo sacaron adelante, que renunciaron a sus trabajos, que lo vendieron a decenas de millones de dólares. Yo simplemente dije, pues esto se puede. Entonces esa mezcla de ver el proceso completo me llevó a un punto donde yo digo que esto se puede hacer, punto. Entonces... O sea, en sí, a lo largo de toda la historia que hemos escuchado, siempre había estado esa voz respecto a esto del recaudo de dinero. Y ya cuando saliste de esa empresa fue que dijiste, lo tengo que hacer. Siempre había vivido la problemática personal de que cuando uno organiza un paseo, un partido de fútbol o algo, recaudar plata es muy difícil. Pero con el viaje a Francia, con el intercambio, sí creé como esa cosa que decía, si uno se propone algo, lo saca. Ejemplo, cuando nunca fui el que se sacó 5 en todo, pero había solo un cupo para irse a estudiar a París.
y lo primero que uno piensa es yo no me lo voy a ganar. Y pues yo apliqué, ya teniendo a los franceses contactados, yo dije, tengo que ir a París para cerrar el business del Le Pot Común. Y me logré ir a París, sin tener las mejores notas, ni mucho menos. Nos entrevistaron, no me acuerdo bien cómo fue el proceso, pero terminé en París, llegando tal día a estudiar allá. Entonces sí es como ese tema de también, todo el mundo piensa no voy a pasar. Entonces hay que tratar de pensar, puede uno no pasar también, pero nunca dejar de intentarlo. Entonces eso sí fue lo que siempre estuvo en mi cabeza, como ya logré esto, pues se puede. Y a veces, como decía en el deporte, 1000 veces falla, 1000 veces no funciona, pero pues si no trato, pues ese sí para mí sería el fracaso total, es no, ni intentarlo. Bueno, entonces ahora sí hablemos de este proceso de fundar Arma Tu Vaca los primeros días, ¿cómo fue? Listo, viniste acá a Colombia, empezaste a fundar Arma Tu Vaca. ¿Qué fue lo que pasó en esos primeros días? Experiencias, los retos. ¿Cómo fue ese primer diseño de la plataforma, las iteraciones? Y ahí entra otra vez el fútbol, ¿no? Que era en un partido de fútbol que ahí fue donde te diste cuenta, hay que hacerlo. Sí, ya después de un tiempo, cuando lo que yo hice fue con PowerPoint y Excel ir a presentarle a inversionistas. Y yo digo que nunca estaba desempleado porque yo concibí el negocio como pedir una plata y yo mismo pagarme un sueldo desde el inicio. Yo soy empleado de la empresa, no es una empresa personal, es una sociedad, una SAS conjunta directiva con asamblea, y me paga el salario desde el día cero. Y pues conseguí la plata, empecé a pagarme a mí el desarrollador, pero no tenía absolutamente ni idea de cómo hacer tecnología. Entonces lo que hice fue que me basé mucho en los franceses, en su front, en su diseño, y lo colombianicé acá con diseñadores. Entonces allá era el Le Pot Común, no sé qué, acá era Arma Tu Vaca, la vaca. Después el memorando legal, que eso era clave para no estar uno haciendo embarradas con la plata de terceros. Esto tiene unas barreras de entrada importantes. Entonces yo me acuerdo con mi papá en un punto, yo que voy a renunciar, entonces pues obvio decía, pero ¿está seguro? Bueno, mi papá empresario también, hasta que en un punto conseguimos una cita con alguien que él conocía, creo que además de acá, él también es de la Universidad del Rosario, y es un ex superintendente de la superfinanciera de X año. Fuimos y le mostramos el modelo a ver si era un modelo que se podía hacer, si era legal, etcétera. Y me acuerdo que el deal con mi papá fue, si se puede hacer, renuncio. Y él, listo, consiguió la cita, fuimos los dos. Y este personaje nos respondió, y me acuerdo que miró a mi papá y le dijo, pues que uno, ¿por qué no va a poder ayudar a la gente a hacer asados online? Como diciendo, pues si se hace bien, se puede. Sí. Y a partir de ahí, pues renuncié. Gracias a que él dijo eso, fui a donde una firma de abogados importante que me diera un memorando jurídico. Y con eso fui, convencí a toda la gente, me levanté una plata. Y me acuerdo ya el primer día, entonces conseguí una oficina, compré los computadores, le compré una silla al desarrollador, contraté un headhunter. El francés Tech me ayudó como a filtrar, porque pues yo no sabía nada de tecnología. Aplicaron X personas y me dijo, Y entramos a la oficina, me acuerdo, y empezamos, y yo empecé como a decirle, haga esto. Hoy en día pues lo haría muy diferente, en ese momento no, pero ahí de repente arrancamos, y entonces empecé a contratar a otras personas a pérdida absoluta al principio. ¿Cómo fue al inicio las ventas? O sea, era un pago al día hacían. Eso era, teníamos una campanita, me acuerdo. Entonces en un punto, me acuerdo, los primeros meses se hacían 30 pagos al mes. Todo era lento, y pues verlo hoy en día, que son decenas de miles de pagos, cientos de miles de pagos al año, o miles de millones de pesos en volumen, pues eso es chévere de ver cómo de verdad uno arranca de ceros. Y una cosa que yo también siempre he pensado, que es no saltarse el proceso. Entonces, ¿qué pasaba por tu mente en esos días tan difíciles de empezar? No, pues hoy en día... Porque yo creo, ahí hay algo curioso, y es que es muy diferente empezar una empresa con bootstrapping, es decir, ingresos propios, vender, a estar con inversionistas que uno lo presionan, le están diciendo crezca. ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Cómo controlar y tener la paz para luego decir, vamos a crecer, y que se logró crecer? Pues el concepto bootstrapping y muchos otros los fui aprendiendo en el camino. Al principio yo lo que quería era replicar el caso de Francia.
lo hice como muy intuitivamente, era no, si esto funciona en Francia, entonces que acá lo hagan así. Entonces yo me acuerdo el desarrollador me decía, pero ¿por qué el botón así es? Yo le decía, así funciona en Francia. Hoy en día, pues le diría, probemos, ¿sí? Pero todo eso fue como intuitivo, me guié completamente por los franceses. Esto tiene también un tema tecnológico de recaudo y es un motor antifraude importante, que también lo replicamos el concepto de Francia, pero ya hoy en día nosotros despegamos totalmente independientes. Pero sí me guié como por lo que ellos habían hecho y eso era el punto de partida para poder ir desarrollando las cosas. Pero pues básicamente era un chino en una oficina que no tenía ni idea qué estaba haciendo, pero sí sabía qué quería hacer. Y bien o mal, de una u otra manera, pues acá estamos ya con mucho más conocimiento, muy lejos todavía de, pues no nos la sabemos todas ninguno en la empresa, pero sí hemos aprendido, como hemos vivido muchas batallas, y hemos aprendido a que cuando uno se propone algo, lo planea y lo saca adelante. Ahí entra algo importante y es aprender. Yo creo que en Arma tu Vaca un punto de inflexión es cuando pasan de vacas de todo tipo a ennicharse a las vacas de conciertos. ¿Cómo empezó el modelo de negocio? ¿Cuál era la meta? ¿Y qué fue lo que les hizo ver que en el tema de conciertos había algo importante por hacer ahí? Hay un tema importante que a mí me ha sabido un poco a cacho, pero los fondos, los inversionistas dicen que la vaca es un nice to have. Y al principio como que le da uno piedra, pero parte de emprender es aprender a recibir el feedback de corazón y decir que me lo está diciendo por algo. Y sí, porque hay una cosa muy importante, con o sin nosotros la gente va a ir al paseo. Le queden debiendo o no, la gente va a ir al paseo o se paga en efectivo. Entonces el tema del nice to have siempre ha sido como uno puede crear modelos nice to have, pero con la conciencia que es nice to have, no es una necesidad primordial, ¿sí? Entonces, en algún punto ya con las vacas andando, la gente ya empezó a usarla más, empezó ya a generar algo de ingresos. Nos contactamos nos conectaron con Páramo, promotor. Ya este modelo de alcancías lo había tratado de hacer una tiquetera en su momento, no les funcionó, no era su core, no era lo... Y algún inteligente en un punto vio, que creo que fue una agencia, no sé exactamente quién fue, y le dijo a Páramo, mire, esto es de la vaca, al final una vaca, una alcancía, conceptualmente es lo mismo, tecnológicamente. Palabras más, palabras menos, nos dijeron, hagan las alcancías para festivales y empezamos en Stereo Picnic 2018-19. Y nosotros, me acuerdo, adaptamos la tecnología, probamos y se reservaron miles de alcancías y fue como, uy, y empezamos y nos encanta, yo siempre he sido fan de la música, el rock me encanta, todavía me ha gustado, los festivales, los conciertos me encantan. Entonces, ahí fue el primer paso para crear el modelo que hoy en día es Alcancías Arma tu Vaca, que básicamente permite que la gente pague solo un 20% de lo que vale la boleta, un 30%, y la boleta ya quede congelada para esa persona y tenga hasta 8, 7, 9 meses para terminarla, y eso ayuda mucho, especialmente al perfil de gente joven, a aplanar su flujo de caja, como me acuerdo yo cuando que no tenga que ir a vender caballos para cumplir objetivos. Y se acomoda y con su mesada, con su primer sueldo, va pagando y listo, terminó, la boleta es suya. Y eso hace que el promotor le venda boletas a personas que no tienen el flujo de caja, que no tienen tarjeta de crédito. El 42% de Latinoamérica no tiene acceso a crédito, de 650 millones de personas. Y esto se volvió, es una forma, una innovación de pago, creo que muy necesaria. Y si bien todavía podría verse como un nice to have, porque pues también el que quiere ir al evento va y se consigue la tarjeta si sea prestada. Ahora sí entramos a un punto donde de verdad estamos ayudando a gente que sin esto no podría ir, no tendría la plata en su momento, y ahí empezó a crecer el modelo, y el modelo hoy en día pues es la vaca de batalla en este caso, que ha sacado, pues estamos en casi todos los eventos de Colombia, sobre todo en los festivales más grandes, con los promotores y etiqueteras más grandes, y eso ya pues ha cogido mucho ritmo, y por ahí vamos a seguir el camino, explotando la oportunidad.
en música y muy pronto queremos entrar, ya estamos en el deporte, hay muchos eventos de ciclismo y atletismo que se hacen con nosotros. Sí, para el mundial no estoy seguro que podamos hacer algo porque hay un tema de boletería muy difícil y es que no podemos garantizar la boleta. Porque nuestro modelo tiene el reto que uno tiene que negociar con el promotor, si no la gente se pone a pagar y no hay boleta. Entonces tenemos que estar conectados con contrato con ellos para que nos garanticen la boleta o la cantidad X de boletas. Pero en el fútbol, en el deporte en vivo, al final son experiencias como efímeras que se acaban si uno no fue. Entonces si usted no fue a ver la final de no sé qué, o si no fue a ver el concierto de tal artista que se va a retirar, entonces el siguiente paso es seguirlo ampliando no solo a conciertos y música, sino en eventos deportivos, tiquetería para abonos de fútbol de equipos en Colombia. Eso como al final la necesidad está. Quisiera entender un poco, o sea, creo que el salto iniciaron en 2016 y ya en 2018 estar trabajando con Páramo es como un salto bastante amplio. ¿Qué fue lo que te enseñó ese salto tan disruptivo, por así decirlo, en cuanto al modelo de negocio y en cuanto también a los stakeholders que tenían? ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Cómo eso permitió que ahí estandarizaran como un paso ya a una empresa tech muy bien consolidada que trabajan con empresas ya bastante grandes? Pues la diferencia entre el B2C y el B2B. Entonces el B2C es ir a convencer a la persona del día a día que use la plataforma. Eso tiene costos, es complejo, hay que generar un hábito, que lo conozcan a uno, generar marca, awareness, etcétera. Mucha fuerza de venta. Yo creo que, por ejemplo, así se me pasó a la mente lo que pasó al inicio con Rappi. Ellos salieron a la calle a mostrarle a todo el mundo. Yo creo que aquí era algo similar. Salir a la calle a mostrarle a todo el mundo lo que podían hacer con Arma tu Vaca. Sí, fue como ese aprendizaje inicial de, listo, hay que posicionar, que la gente lo conozca a uno y es frustrante porque no es tan fácil, toma tiempo, versus cerrar contratos con empresas que ya tengan clientes y comunidad, y la cosa es mucho más sencilla una vez se logre. Entonces el aprendizaje es que el B2B y B2B2C, en este caso, que es business to business to consumer, pues hace que sea más rápido el crecimiento, la monetización, etcétera. Entonces fue un aprendizaje de también hay que tratar de atender a las empresas para operar. Claro. Ahorita, por ejemplo, hay algo que me parece curioso en la estrategia de comunicación y es la vaca, que ustedes personifican a la vaca y la vaca va y todo esto. ¿Cómo generar comunidad? Y yo creo que más que todo en esto que es de conciertos es muy fácil, pero ¿qué es lo que te ha llevado a crear comunidad con Arma tu Vaca? Pues como cliente que siempre fui, creo que la gente no es fiel necesariamente ni a la tiquetera, casi que ni al promotor. Hoy en día Páramo ha hecho un gran trabajo y es como un sello de calidad, pero la gente es fiel al artista, punto. Lo que sí tenemos presente es que la gente le gusta que la traten bien, que el servicio al cliente sea bueno, que no lo dejen a uno X tiempo haciendo un trámite, que porque es que mi boleta no llegó, etcétera. Entonces, a partir de que conectamos con la pasión de la gente, atender a la gente bien, ser cercanos, ser como uno más de la manada del grupo de la gente, ha hecho que la vaca efectivamente va a los festivales y pone una cabeza gigante, la gente se toma fotos con la vaca, y es como somos uno más de la vaca y de la manada del grupo, y nuestro objetivo es que la gente vaya a más eventos, facilitándole la vida no solo en servicio, en velocidad, sino pues en que pueda pagar de una forma que pueda. En este proceso de hablar con los clientes, ¿qué piensa o qué es lo que le agradece el cliente de Arma tu Vaca a Arma tu Vaca? No, pues sobre todo tenemos una persona que me acuerdo perfecto en un concierto de Guns N' Roses que dijo: gracias a ustedes pude llevar a mi papá de cumpleaños a su primer concierto, tiene 50 y tantos años. Y eso fue el tipo de cosas que lo marcan a uno y que uno dice, sí está funcionando. Conecta con la pasión, pero pues básicamente era una persona que no tenía cómo pagarlo, o otra persona que me acuerdo que veíamos pagos de 1.000, 2.000, 3.000 pesos diarios, y entonces lo contactamos y resulta que era un vendedor informal que quería ir a ver a tal artista y todos los días se metía y pagaba y terminó yendo a su evento. Entonces por la necesidad sí estaba ahí y gracias a nosotros lo pudo hacer. Yo creo que esto marcó un antes y un después. Yo creo que fuiste la primera persona en Colombia que trajo este modelo.
O sea... Sí, pues las alcancías, los pagos parciales los habían tratado de implementar, pero sí fuimos el primer modelo que implementó alcancías como concepto, y además es una vaca que hace alcancías, entonces es muy nuestro, no somos un cerdito marranito de tipo alcancía. Y sí, fuimos los primeros que... Más que todo en conciertos también. Sí, yo he presentado este modelo en Portugal, en México, en Barranquilla, en Medellín, ahorita estuve en Corea del Sur presentándolo por el K-pop. Allá el K-pop, el Korean Pop, es todo un fenómeno y les encantó la idea de que los jóvenes puedan ir pagando por partes. No es un crédito, no es un producto, digamos, que ya existía. Entonces sí hemos validado que es bastante único a nivel Latinoamérica, a nivel mundial no es que haya demasiados que hagan esto exactamente como lo hacemos nosotros. Yo creo que actualmente tú te posicionas como en una persona que tiene el poder de hablar de fintech, y de hecho lo plasmaste en tu libro. Cuéntanos un poco esa experiencia de escribir un libro, Universo Fintech, es el libro que tú escribiste. ¿Cómo fue plasmar como todas estas experiencias y lo que has pasado creando Arma tu Vaca en un libro? Sí, yo pues post pandemia me fui a vivir al campo. Estuve un tiempo solo con mi perro, un perro salchicha, que es mi partner, mi llave. Y siempre me ha encantado el fintech. De hecho, hacía fintech sin saber lo que era fintech. Cuando empecé con esto ya se volvió un poco un tema más. Y teníamos clientes corporativos con los que hablábamos, pero no salía nada. Y hubo un día que hablábamos con el área de innovación, etcétera, y yo les dije, oiga, escribamos un libro. ¿Y qué hice? Lo que hice fue, pues, hice como el project management del libro. Esta empresa fue como el sponsor. Y lo que hice yo fue plasmar lo que yo creo que es fintech, porque uno le pregunta a 10 personas y hay 10 definiciones diferentes. No existe como una base para decir es esto, es esto, es esto. Yo hablo de los pilares del fintech, lo traté de definir, sabiendo que puedo estar equivocado, pero tampoco es que uno encuentre 10.000 definiciones estándar. Y ahí terminé impulsando un proyecto que es emprendimiento corporativo, y es que junté a la empresa. En mi caso, pues yo escribí, un profesor de acá, de hecho de esta universidad, el exdirector de la Asociación Colombia Fintech, que se llama Eric Rincón, con quien tengo gran relación, y escribió sobre la parte legal, también profesor de acá. Y 2 gerentes importantes de esta empresa, y terminamos sacando el libro, fue un sponsor. Y una cosa importante también que va con todo lo que he dicho de ser testarudo, y es que además necesitaba sacarlo adelante porque la caja de la empresa iba quedada y logré que con este sponsorship se pagara como el 15% del año de la empresa y lográramos pasar raspando. Entonces yo no lo hice como por vocación de soy escritor, pero pues me terminé sentando, conseguí una persona que se dedica a esto, a sacar libros, que fue yo le digo el profe, porque Javier Reventós, que me fue impulsando. Yo le decía, yo soy juicioso, si me pones la tarea de mañana tiene que mandar tal, lo mando. Y yo me acuerdo a las 2 de la mañana ya en el campo, yo terminando mi capítulo 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Y finalmente escribí yo 4 capítulos, cada uno de los personajes que mencioné escribió su parte, lo terminamos uniendo y sacamos un libro que se llama Universo Fintech, reinventando nuestra relación con el dinero. Pero un tema que me pasó también es que una vez publiqué el libro, como no lo hice por vocación y no fui muy bueno en hacerle ruido y demás, fue como decía el Totono Grisales, el futbolista, un sinsabor amargo. Porque fue como que lo publiqué y al otro día yo, ¿y ahora? Entonces esa sensación de ¿qué hago? No, tampoco soy bueno para publicar y echarme como flores pero yo sí decía, escribí un libro, debería hacerle como... Entonces uno espera que los papás, que los amigos al menos le digan a uno, oiga, me gustó, no me gustó, qué mierda. Tenía errores también, me acuerdo que yo soy obsesivo con la ortografía y lo publiqué y tenía como 3 errores o 4 errores de ortografía o de gramática. Pero al final yo decía, pues eso es la esencia del libro. Yo no soy ningún escritor profesional ni una editorial detrás, ni mucho menos, simplemente... Hubo un sponsorship, hicimos un lanzamiento en un restaurante con todos los personajes, nos entrevistaron, fueron medios,
Pero después de eso como que quedó ahí volando y yo sí decía, pues muy subutilizada la oportunidad porque escribí un libro de fintech y ni siquiera yo mismo le hago ruido. Se cumplieron ahorita 3 años en octubre y yo ni siquiera llego y digo, hace 3 años publiqué esto, como que... Entonces me falta como pulir esa parte de hacer seguimiento a las cosas, pero también entiendo que la razón es porque no fue por vocación, fue por necesidad, pero terminó siendo un proyecto que la verdad se siente uno muy orgulloso de... Claro. Pues de coger su libro y decir, esta vaina salió por mí. Ok, súper. Bueno, ahora vamos a la última parte, cosecha futura. Hablando de esto de fintech, me gustaría saber no solo cómo ves Arma tu Vaca en un futuro, sino cómo ves la industria fintech en un futuro. Tienes la experiencia de la práctica, tienes la experiencia de escribir todo un libro acerca de fintech. ¿Qué es lo que viene? ¿Y ustedes cómo van a ser unos pioneros en ese futuro que viene para el fintech? Pues yo en el libro un poco lo que hablo es lo importante que es tanto la fintech como el banco o la institución financiera detrás no son enemigos, tienen que trabajar de la mano. Una fintech sin un banco detrás no puede operar, o pues es demasiado difícil. Y hay otro tema que es tan importante como pues para poder avanzar, como lo que estaba diciendo, y es que la parte regulatoria es fundamental. Entonces lo que acaba de pasar con Breve, pues esto en mi concepto debería haber pasado hace muchos años, ya pasó en Brasil con Pix hace muchos años, pero ese va a dinamizar todo. Entonces la parte regulatoria es fundamental, que la gente que puede tomar decisiones entienda lo importante que es esto, que no sigamos siendo un país que cobra el 4 por mil, porque el 4 por mil es una aberración, porque desincentiva la formalización de la economía. Porque la gente, si yo le doy 50.000 pesos a otra persona, pues no le quitaron una parte. Y al final cobrar ese impuesto además tan básico que al Estado le cuesta cero, no mueve un dedo para recaudarlo, lo recauda a través de los bancos, pues es un freno muy grande. Somos de los únicos países del mundo que tienen eso. Entonces también en el libro hablo de eso, pues al final es un impuesto facilista, absolutamente, que va absolutamente en contra de lo que un empresario quiere hacer, además al mover su plata, que bien difícil es producirla. Y también hablo de emprendimiento corporativo. Entonces hay un capítulo que se llama la analogía del buque y la lancha. Y es como el banco, la institución financiera, es un buque de carga grandote con toneladas encima, con responsabilidad, y la lancha o el jet ski es una startup que puede ir al muelle, el barco no puede llegar a todas las costas, que puede cruzar, dar la vuelta, devolverse, y cómo las dos juntas pueden hacer que las cosas funcionen. Y doy casos de emprendimiento corporativo, de cómo sin los dos ejemplos pues no hubieran salido cosas adelante. También hablo del caso de WeWork, hablo del caso de Amazon, y empiezo a usar casos reales, porque lo que yo no pretendiera, vea, oiga, es que yo soy ingenio de esto, no, yo lo que hice fue una investigación y quería contarle a la gente, no, esto pasó allá, esto, así se hizo esto. Un modelo que a mí me encanta que se llama M-Pesa, M-PESA, que es como en Kenia reinventaron el movimiento de dinero. La gente desde el celular, desde la flechita, se manda plata, y Kenia está completamente digitalizado. Un país que no es pues el país top y súper desarrollado. Y entonces ahí un poco mi mensaje es: el fintech, la tecnología financiera bien ejecutada con la parte legal, entendiendo que el banco hace parte del ecosistema, los stakeholders, pues esto se puede disparar, generar más acceso al crédito, más acceso a los pagos digitales, mejor data, más manejo de información. Entonces eso es el objetivo del libro, y lo que hago es coger ejemplos puntuales y decir, allá se logró, ¿por qué acá no? ¿Qué le hace falta a Colombia para poder ser una potencia en fintech? ¿Y cómo desde Arma tu Vaca lo van a hacer posible? Pues yo diría tiempo. Yo creo que ha ido avanzando. Lo que está pasando ahorita de Breve, el día, yo espero que el 4 por mil no exista antes de morirme. Yo creo que eso es una pelea importante que definitivamente no puede existir más. Pero yo creo que tiempo, yo creo que el mindset se está creando, yo creo que la futura generación de
legisladores, de dirigentes, de empresarios que estamos en esto, entendemos que el mundo está cambiando a unas velocidades un poco hasta que asustan, esto es la inteligencia artificial, etcétera. Pero no, yo creo que tiempo, vamos bien encaminados. El emprendedor colombiano, yo sé que el tema mucho es ese. Nosotros como ecosistema fintech somos muy buenos, somos el tercero después de Brasil y México. Y el emprendedor fintech, la gente que yo conozco, se las ha arreglado para sacar empresas adelante muy complejas, con muchas barreras de entrada. Y lo estamos haciendo, y la Asociación Colombia Fintech hace un muy buen trabajo. Entonces nos falta tiempo y priorización en la agenda legislativa y regulatoria, porque al final son los que ponen la cancha de juego para que esto funcione. Listo, nada, Pedro. Entonces, muchas gracias por contar tu historia. Antes de terminar, quisiera que en una palabra dijeras cómo defines tu historia. Si tu vida tuviera que tener un título, ¿cuál sería ese título en una palabra? Perseverancia. Perseverancia. Sí, no paro, no pararé. Okay. Bueno, para terminar, de parte de Durnico te queremos dar un obsequio, pero quisiéramos saber, piña, mango, pitaya o banano. Mango. Mango. Así que desde Durnico te regalamos este snack donde transformamos el mango, lo unimos con marañón, que es otro fruto de acá de Colombia, para ti, que eres un colombiano emprendedor único. Muchas gracias. Dale.